Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Este saludo de Pascua, muy común en las iglesias ortodoxas, es también el que acostumbramos ya en nuestras comunidades. Y voy a repetirlo con los fieles de esta parroquia de la Resurrección del Señor en Cali, invitando también a todos, hombres y mujeres que están siguiendo la Santa Misa a través de la televisión, de la radio, de las redes, a que se pongan de pie y con el gozo único, excepcional del domingo de Pascua, respondan a esa aclamación. Cristo ha resucitado. Feliz Pascua de Resurrección. Reciban todos. Gracias. Reciban todos el abrazo del Señor resucitado. Amén. Con esta aclamación queremos acoger toda la palabra y el mensaje de este domingo, que desde la vigilia pascual del Sábado Santo en la noche nos proclama ya esta victoria del Señor, significada bellamente en el cirio de la Pascua, que arde precisamente con la bendición del fuego en la vigilia de la Pascua, esa luz que después se hace palabra abundante, esa palabra que después se hace también vida en el signo del agua bautismal y en el sacramento de la Eucaristía, del pan. Fuego, palabra, agua y pan son los signos de la vida en la vigilia pascual. Y ahora, en el domingo de resurrección, aclamamos a Cristo, que venció, que vive, que reina en tantos corazones y deberá reinar en la conciencia de una humanidad que vuelve a la vida, de una humanidad que aprende con Jesús a amar de manera radical la vida. Eso es Pascua, amor a la vida, de una humanidad que aprende de la mano de Jesús resucitado a proteger toda vida humana sin buscarle excepciones y a rechazar de manera total todo acto humano que signifique asesinato, eliminación de la vida de otros humanos o de la vida propia. Es indispensable proteger, respetar, dignificar la vida sobre la tierra, la vida humana. Cristo que vence, Cristo que vive,
Cristo que reina, Cristo que impera, porque restaura todas las cosas en Él. Y esa es la persona adorable del resucitado. Al escuchar la palabra, hemos visto en el Evangelio de San Juan, en ese capítulo 20 del verso 1 al 9, cómo podemos tener distintas actitudes frente a la resurrección de Jesús. La primera, la de esta mujer María Magdalena. Ella tempranea ese domingo después de las prohibiciones de moverse impuestas por la ley del sábado. Y entonces tempranea para ir a llevar seguramente unas flores al sepulcro de Jesús, para ir a llorar la muerte de su maestro en la cruz. Ella no lleva en su mente, en su corazón, nada que se refiera a la resurrección. Lleva su dolor y su afán de persona que ama a Jesús. Y por eso ve la piedra corrida y se asoma y ve que no está el cadáver y sale corriendo a buscar a Pedro y Juan para darles esa noticia, que la tumba está vacía, que se han robado el cadáver de Jesús, que ella no sabe dónde lo han puesto. Quizás esa actitud de María Magdalena es también la de mucha gente que aún sigue pensando que vida es solo esta y que esta vida termina con la muerte, y que muy bonito y muy valioso el recuerdo de los seres queridos, pero nuestra mente y nuestro corazón no trasciende, no siente esa fuerza del resucitado que vence en nosotros la incredulidad y hace nacer la fe. Vienen después los dos discípulos, Pedro y Juan, que inician una carrera apenas oyen el anuncio de la Magdalena. Inician una carrera hacia el sepulcro. Y llega primero el discípulo amado, Juan, y se asoma y ve el sepulcro vacío y los vestidos de Jesús enrollados en una parte y en otra parte el sudario con el que envolvían su cabeza también enrollado. Pero no entra, porque con él viene Pedro, a quien Jesús ha puesto como primero entre los discípulos y apóstoles en la comunidad. Y entonces Juan, con un gran sentido de comunidad y de jerarquía, se hace a un lado y deja que entre primero el primero de los apóstoles, que es Pedro. Y Pedro entra y ve lo mismo, la tumba vacía y los vestidos aquí y allá, y se queda callado, pensativo, no dice nada. Silencio. Entonces entra también el otro discípulo, Juan, y vio
y creyó. Y entonces también los dos ya creen en lo que Jesús había dicho, que había de resucitar de entre los muertos. Hasta ese momento no habían caído en cuenta que ese era el secreto, la fuerza, el poder de Cristo. Era su victoria sobre el poder de la muerte, de la mentira, del odio que lo llevó al sepulcro. Su victoria sobre la muerte no es un cadáver reanimado, no es tampoco una reencarnación como podrían pensar otros. No se trata de volver como Lázaro o el hijo de la viuda de Naín a la vida que tenían antes. Es toda una transformación que se da en Jesús, en donde lo corporal es asumido por lo espiritual y lo espiritual es asumido en la gloria de Dios, pero aún Jesús permanece para hacerse presente. Y como resucitado se aparece no a todo el mundo ni a quienes lo crucificaron, sino a los que lo conocían y lo seguían y lo amaban, a los suyos. Y es por eso una gracia el conocer esta resurrección del Señor, una gracia inmensa, conocer a Cristo resucitado. Esto transformó la vida completamente de sus discípulos, como transformó también la de Pablo de Tarso, que ejercía violencia contra los cristianos, los perseguía y no podía creer en el camino de Damasco que ese crucificado Jesús de Nazaret, con un rostro ensangrentado, se le apareciese como ya resucitado en el camino de Damasco. No podía creer que esa era la gran revelación de Dios, que lo llevó no a cambiar de religión, sino a cambiar totalmente su actitud frente a Cristo, frente a los cristianos, su actitud frente a la vida. Y esto es lo que lleva a Pablo a convertirse a Jesucristo y a entregarse plenamente a su resurrección. Y es lo que también la humanidad puede mirar hoy como una gran prueba de la resurrección del Señor. Podríamos aducir esa razón, el cambio que se dio en sus discípulos, pero también la fuerza, el poder con el que ellos predicaban y actuaban. Pero también se puede aducir las apariciones numerosas del Señor a más de 500 hermanos y hermanas que habían estado cercanos a Él. Y también se puede aducir la tumba vacía, que es el argumento que hoy vemos en el Evangelio, pero que no es suficiente, porque así hay ya razones para creer en la resurrección. La fe en la resurrección no es por razones, sino que es un don del Señor. La fe es gracia del Señor y es esta experiencia del resucitado la que el Señor nos concede para que también nuestra vida sea transformada. Quiero invitarlos a todos, hermanos y hermanas, a que en este domingo de Pascua 2022 renovemos ese amor por Cristo vivo, resucitado, y en Él ese amor a la vida. E imploremos y clamemos todos para que se ponga fin a la guerra que azota hoy tantos lugares del mundo y amenaza con una guerra general y nuclear a la humanidad.
para que se ponga fin a la violencia que nos arrebata vidas todos los días. Aquí, no en Ucrania, sino aquí en Colombia, en toda la geografía patria, con una grave inseguridad, con un recrudecimiento de la violencia en los territorios, en las ciudades, en los campos, con una soberbia institucional peligrosa, de provocación, cuando también se realizan acciones institucionales como la masacre de la cual el mundo ya se va dando cuenta en el Putumayo, en el sitio del Remanso, unida a tantas otras acciones violentas inaceptables, porque se vuelven una violencia institucional de Estado. Y el Estado y la fuerza pública existen es precisamente para sacar la violencia de la población y para garantizar la convivencia civilizada y para construir la paz en la sociedad y para defender también ese sentido de la vida, las personas y los bienes de la comunidad y la propiedad también adquirida de manera legal, pero no son instrumentos de unas personas o de unos sectores o de unos grupos que quieren perpetuar su poder, su injusticia, su hegemonía. Es necesario que el pueblo sienta que tiene un Estado que le garantiza a todos protección de la vida, protección sin miramientos, y no que se dedican exclusivamente a generar más honda brecha social entre sectores de la población. Que este domingo de Pascua anhelemos también esa paz de Colombia y nos comprometamos a no seguir siendo indolentes con una nación, con un Estado en el que la vida cada vez pareciera valer menos y solo valen las cifras económicas y solo vale la fuerza militar y solo vale tener poder y no hacer que la vida se sienta lo más importante en el quehacer de una sociedad y de un Estado. Sea este domingo de Pascua una oración de todos por la humanidad entera y Cristo resucitado fortalezca los procesos que cada uno de nosotros lleva también para que la vida no sea crecer, madurar, envejecer y después decaer y morir, sino que la vida de cada uno de nosotros por la fe sea un ascender con Cristo vivo y resucitado hasta su gloria. Que Cristo sea resurrección y vida en los corazones, en las mentes, en las conciencias de todos y en la cultura y la civilización que vamos construyendo dentro de cada familia, en los vecindarios, en los barrios, en las ciudades, en todos estos territorios que llamamos nación. Todos nos propongamos construir cultura de vida, de resurrección y de futuro. Jesús. Y en Pascua sentimos esa compañía gozosa mañanera de la Virgen María, que comparte el gozo de la resurrección con la iglesia naciente, Jesús y María. Y la iglesia
nos ayuden a nosotros a avanzar en ese camino de vida y resurrección. Amén.